El hombre más temido del mundo perdió la cabeza en frente de millones. Un campeón invencible, símbolo de fuerza bruta, terminó en el centro del escándalo por un acto que marcó su carrera para siempre. Mike Tyson, en plena pelea, mordió la oreja de su rival. La rabia lo venció. Lo suspendieron. Lo condenaron. Y, sobre todo, lo enterraron en la opinión pública. Pero lo que nadie esperaba es que ese fuera el inicio de su transformación más profunda. Porque fue ahí, en el punto más bajo de su vida, donde Tyson encontró algo que no se aprende lanzando puños. Encontró la filosofía estoica. Y si estás aquí, buscando entender cómo dominar tu mente en vez de ser dominado por tus impulsos, suscríbete. Este canal es para los que quieren fortalecerse de verdad, desde adentro. Mike Tyson no siempre fue el monstruo del ring. Creció en la pobreza, rodeado de violencia. Fue detenido por la policía más de 30 veces antes de cumplir los 13 años. Pero el boxeo lo salvó. Cus D'Amato, su entrenador y mentor, no solo le enseñó a pelear. Le enseñó a creer en sí mismo. Lo moldeó como un arma invencible. Y así fue. Campeón mundial a los 20 años. Millones de dólares. Fama. Mujeres. Poder. Pero cuando Cus D'Amato murió, Tyson quedó solo, sin control, sin dirección. Lo que había sido su fuerza, su furia, se volvió su enemigo. Entonces llegó esa noche de 1997. Tyson vs. Holyfield. Una revancha llena de tensión. Holyfield lo dominaba. Lo frustraba. Y Tyson explotó. Mordió su oreja. 2 veces. Lo descalificaron. Lo multaron. Lo convirtieron en una broma mundial. Esa noche no solo perdió una pelea. Perdió el respeto. Perdió su imagen. Perdió el control de sí mismo. Ahí tocó fondo. Su nombre, que antes inspiraba miedo, ahora causaba vergüenza. Y fue precisamente en ese momento, cuando parecía acabado, que Tyson miró hacia adentro. Y encontró algo inesperado, la filosofía estoica. Tyson, aislado del mundo y de sí mismo, empezó a buscar respuestas. Había probado todo, dinero, excesos, violencia, incluso religión. Pero nada lo calmaba. Nada lo hacía sentir en paz. Su mente seguía siendo un campo de batalla. Entonces, casi por accidente, se cruzó con las palabras de un emperador romano que también conocía el peso del poder, la presión del mundo y la necesidad de autocontrol, Marco Aurelio. Empezó a leerlo. Primero con desconfianza. Luego con hambre. Cada página de Meditaciones le hablaba como si hubiera sido escrita para él. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. No te dejes arrastrar por la ira, eso es debilidad. Tyson entendió que lo que le faltaba no era más fuerza física. Era dirección. Era dominio interior. También encontró a Epicteto, un esclavo que enseñaba que no puedes controlar lo que te pasa, pero sí cómo respondes. Y por primera vez, el hombre que había controlado a tantos otros, quiso controlarse a sí mismo. El estoicismo no fue una opción intelectual para Tyson. Fue su única salida. Era eso o volver a ser un prisionero de su propia rabia. Descubrió que el verdadero poder no es dominar a los demás, sino dominarse a uno mismo. Tyson no cambió de la noche a la mañana. Nadie lo hace. Pero cada página que leía era como un golpe a su viejo yo. Empezó a ver que el control emocional no era debilidad, sino disciplina. Que la rabia no lo hacía fuerte, lo hacía esclavo. Que lo importante no era lo que decían los demás, sino cómo él decidía reaccionar. En lugar de gritar, empezó a callar. En lugar de golpear, empezó a respirar. Aprendió a observar sus pensamientos antes de dejarse llevar por ellos. Si algo externo te hiere, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu juicio sobre ella, recordaba Marco Aurelio. Empezó a boxear de nuevo, pero con otra intención. Ya no era venganza, era autocontrol. Se reconcilió con viejos enemigos. Habló de sus errores en público. Pidió perdón. No como estrategia, sino como acto de humildad. Incluso en entrevistas,
cuando antes habría explotado, lo veías en silencio, respirando, pensando, respondiendo desde un lugar de calma que antes no conocía. Tyson dejó de ser una caricatura de violencia y empezó a convertirse en un hombre en paz consigo mismo. No perfecto, pero consciente. Y eso, para alguien que estuvo al borde del abismo, ya es una forma de victoria. Lo que Tyson descubrió es algo que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde, que el verdadero combate no está allá afuera, sino dentro de uno mismo. No se trata de no sentir ira, miedo o dolor. Se trata de no dejar que esas emociones tomen el mando. El estoicismo no lo convirtió en un santo. Lo convirtió en un hombre que piensa antes de actuar, que elige la razón sobre el impulso, que acepta lo que no puede controlar y se enfoca en lo que sí depende de él. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando algo te haga estallar, cuando sientas esa tensión en el pecho, haz esto. Detente. Respira hondo 3 veces. Pregunta, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con calma. Ese pequeño ejercicio, hecho a diario, te entrena para no reaccionar como una víctima, sino como un estratega. Como un guerrero mental. Como alguien que, como Tyson, elige no ser esclavo de sus emociones. Porque no eres tus impulsos. Eres lo que eliges hacer con ellos. Si este mensaje te resonó, si sentís que estás peleando tu propia batalla interna, suscríbete. Este canal es para los que quieren fortalecerse de verdad, no con músculos, sino con mente. Y si ya estás en ese camino, déjame un comentario. ¿Cuál fue el último momento en el que lograste dominarte a vos mismo?